Mis apreciados hermanos, el Señor les bendiga. Me da mucha alegría nuevamente tener la oportunidad de saludarles, hermano David, hermana Mónica. Eh, Queremos en esta noche que el nombre de Dios sea exaltado, que podamos con la ayuda de Dios poder trazar su palabra conforme al escrito está y que nuestros hermanos puedan ser bendecidos en donde quiera se encuentren. Hemos cantado para la honra y gloria de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas para poder iniciar en esta noche con el estudio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti adoramos, Señor. A ti venimos humildemente a suplicar el perdón de nuestros pecados. Rogamos, Señor, que por favor en la justicia de Cristo nos perdones. Quizás lo más seguro es que hoy pronunciamos malas palabras, quizás malos pensamientos. Tuvimos algunas ideas que no estuvieron acordes, Señor, a tu voluntad. Quizás hicimos cosas inadecuadas o dejamos de hacer lo bueno. Padre mío, te ruego que no tengas en cuenta nuestros pecados, que en la justicia de Cristo y en su sangre, por favor, nos perdones. Te quiero agradecer por la vida que nos das, por todas las manifestaciones de amor y de bondad que tú tienes para con nosotros. Te quiero agradecer, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre mío, porque tú te glorificas en tus hijos, porque tú, Señor, en estos tiempos nos has dejado ver tu amor, tu cuidado, tu protección. Nos has revelado, Señor, la verdad, nos has dado a conocer tu verdad. Gracias, Señor, porque no hemos sido engañados para siempre y porque nos has libertado, Señor, con la verdad de tu palabra. Te quiero agradecer por mis hermanos en todas partes, en toda nación, tribu, lengua y pueblo donde se encuentran predicando el mensaje del tercer ángel, luchando y haciendo frente a la apostasía, Señor. Te quiero agradecer por la vida de ellos, por aquellos que estudian tu palabra para obedecerla. Te ruego, Señor, que en esta noche el Espíritu Santo, por favor, nos dirija en el estudio, que tengas la bondad, Padre mío, de proteger a Cristian. Cuida de él, de su madre. También, Señor, de nuestros hermanos que quizás están pasando por dificultades, como el hermano Bernardo. Fortalécelo, Señor, consérvale la fe. Ayúdalo, Padre mío. En esta noche te suplico que al estudiar tu palabra podamos entenderla, podamos ser advertidos, Señor, y podamos, Padre mío, sacar el mejor provecho. Al escrito está. Ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo el escrito está, que no sean nuestras palabras, sino que en lo que leamos podamos tener la enseñanza para esta noche y la advertencia, Padre mío. Gracias por escucharnos, llamarnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en Primera de Corintios 11, encontramos, en Primera de Corintios 10, unos versículos antes del capítulo 11.
hablando de la experiencia del pueblo de Israel, hablando de la experiencia del pueblo de Israel, el apóstol Pablo señala lo siguiente. Dice, eh, el ejemplo, dice allí en el versículo 3 en adelante, hablando del pueblo de Israel, de la experiencia del pueblo de Israel. Dice así, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero aquí está una advertencia, dice el versículo 3, versículo 5. Pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y dice, no seáis, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, a regocijarse con frenesí. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y está hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Todo esto es la experiencia de Israel en el desierto. El versículo 11 dice, y estas cosas, estoy leyendo de Primera de Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, hermanos, esta noche vamos a continuar revisando en esta serie que iniciamos el sábado pasado, que la hemos titulado, la serie la titulamos Rebelión y Mortandad. El sábado pasado examinamos la advertencia y el deber de reprender el pecado en medio de la iglesia del Señor, ¿cierto? Y vimos que el Señor nos había llamado a santidad, porque Él es santo y es una condición para ir al cielo, la santidad. Y la santidad tiene que ver, hermanos, también con eliminar el pecado de nuestra vida, de la iglesia. Y vimos cómo el Señor Jesús lloró por Jerusalén y que quizás, hermanos, hoy al ver tantas cosas que están pasando, el Señor también esté llorando por lo que se está haciendo dentro de los templos, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra vida. Leímos, hermanos, esa advertencia que tenemos de el deber de reprender el pecado en el libro Joyas de los Testimonios y vimos cómo el Señor no pasa por alto a aquellos que quizás conocen el pecado y sin embargo callan o quizás lo apoyan, ¿cierto? Apoyan la apostasía. El desagrado de Dios pesará sobre ellos y todo el pueblo será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Bueno, revisamos, hermanos, el asunto de Ezequiel 9, 5 y 6, del gemir y clamar por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Leímos la amonestación y la advertencia de limpiar el campamento de la corrupción moral aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones. Hermanos, ese es un deber, es una responsabilidad que pesa sobre los que presidimos, sobre los que estamos de alguna manera, a pesar de que estemos al mismo nivel de los hermanos y no tengamos jerarquías, el Señor tiene sus siervos. Tenemos una responsabilidad, hermanos, ante Dios y ante los hermanos también.
Dijimos, hermanos, que las palabras de Dios a Josué fueron claras. Debido al pecado que había en medio del pueblo, en medio de la iglesia, el Señor le advirtió y le dijo, no voy a estar más con vosotros si no destruyes el anatema que está en medio de vosotros. Por eso la batalla contra los de Jai fue perdida. El pueblo de Israel en ese entonces huyó, pero Josué buscó la causa. Bueno, ¿cuál es la razón? Pidió a Dios que lo ilustrara y el Señor le reveló, ¿no es cierto? Dijo, hay maldición en el campamento, hay que limpiar el campamento. Bueno, y estas cosas están escritas para beneficio de nosotros, quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, ¿sí? Hoy, hermanos, hoy, como hemos anunciado, vamos a revisar el punto número 3, el punto número 2, la rebelión de Coré, Datán, Abiram y la congregación. Esperamos, hermanos, poder ilustrar con el escrito está más bien, antes que con nuestras propias palabras, poder ilustrar lo que ha sucedido. Quiero decirles que este tema lo tuvimos que adelantar para hoy porque el día sábado, el santo sábado, vamos a estar para la honra de Dios transmitiendo en conjunto para los hermanos de República Dominicana. Y vamos a estar presentando un tema bien importante, hermanos. Estaremos transmitiendo para ellos también y para quienes se deseen conectar también. Y vamos a estar presentando el tema para indicar, hermanos, que, o mejor, refutar la idea que los pastores jesuitas de la corporación les enseñan a sus miembros de iglesia, a sus feligreses, como ellos le llaman, de que la iglesia adventista no tiene nada que ver con Babilonia, ni es Babilonia, y que eso se aplica a otra Babilonia, que eso se aplica nomás a la Iglesia Católica y que todo lo que se dice de Babilonia no se aplica a la Iglesia Adventista. Entonces vamos a estar presentando evidencias de cómo esos conceptos y esas características que se dan de Babilonia, para llamarla Babilonia, eh, cómo se le aplican a la corporación adventista eh, para evidenciar. Vamos a presentar el escrito está y las evidencias de que justamente y precisamente la hermana Huay, a pesar de que en su momento, en su tiempo, advirtió y dijo que no se debía llamar a la iglesia pura, a la iglesia fiel Babilonia, vamos a mostrar las citas, a recordar las citas que en otro tiempo, cuando la iglesia, la conferencia general cayó en apostasía, ella dijo que la voz de la conferencia general ya no era la voz de Dios y que se iba a convertir en una hermana de Babilonia y dio las características que fácilmente, con las evidencias que tenemos actuales, podemos con toda claridad decir y asegurar que la corporación adventista se ha convertido en una hermana de Babilonia, en una hija de Babilonia y en una Babilonia misma. Por eso hemos dejado el tema para el sábado, porque en República Dominicana ellos están iniciando apenas en el proceso y quizás algunos han salido de la corporación, pero se han traído la corporación al hombro, han metido a la corporación en las maletas y todavía están en ese proceso. Entonces, vamos a ayudarles. Hoy vamos a revisar, hermanos, esta tremenda advertencia, la rebelión de Coré, Datán y Abiram y la congregación. Recuerden que la serie se llama Rebelión y Mortandad. A cada rebelión le ha seguido una mortandad y esperamos que nosotros no caigamos, hermanos, no caigamos en esta situación
en este tipo de rebelión. Vamos a revisar entonces, hermanos, ¿en qué consistió esa rebelión de Coré, Datán y Abirán y la congregación? Vamos a leer Números 16, por favor, sus propias Biblias. Es necesario que marquen allí. ¿Dónde está escrito esto que vamos a leer? Esta rebelión y esta mortandad. Este ejemplo para nosotros. Números capítulo 16. ¿Qué dice? Dice, voy a leer de la versión King James, ¿sí? De la versión King James. Voy a leer lo que está escrito allí. Y Coré, hijo de Ishar, de Coat, de Leví. ¿Recuerdan? Hijo de Leví. Era levita Coré. Coré era hijo de Leví, era de la tribu de Leví, descendiente de Leví, los que estaban encargados del sacerdocio, los levitas. ¿Sí? De hecho, Leví ya había sido ordenado ministro del santuario, ya había sido llamado a ser ministro del santuario, porque los levitas tenían esa responsabilidad. Coré está el primero. Y Datán y Abiram, allí hay otros dos. Estos dos no eran levitas, hijos de Eliab, de On, de Pelet, de Rubén, eran de la tribu de Rubén, el mayor. Tomaron gente, se llamaron gente, ¿sí? Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Miren que Coré, Datán y Abiram, se rebelaron, tomaron gente, ganaron adeptos, y no eran cualquier persona, eran principales, eran personas importantes, de peso, y dice que se juntaron, se levantaron contra Moisés. Eran 250 varones, estos principales, que con Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Moisés era el encargado de liderar la parte civil, digámoslo así, y Aarón la parte religiosa, ¿sí? Hubo una rebelión contra el campo o el departamento civil y el religioso. Y les dijeron, ¿qué les dijeron? Basta, o basteos, como dice esta versión, basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Bueno, aquí hay una acusación contra Moisés y Aarón. Estos están aquí envidiosos, celosos, codiciosos y están diciendo, ¿ustedes por qué se han levantado por encima de la congregación si todos están al mismo nivel? Todos son santos. Bueno, voy a seguir leyendo porque vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y como lo oyó Moisés, se echó sobre su rostro. Claro, le causó gran consternación esta rebelión. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. O sea, Moisés se postró, oró y le dijo a Coré y a estos, dijo, el Señor va a poner mañana las cosas claras. Mañana va a quedar demostrado realmente quién es de Jehová y quién no. Hermanos, ese tiempo de hoy a mañana era un tiempo de gracia para estos. Era una oportunidad de pensar, de analizar. No se olviden esto, ese es un punto muy importante. Este tiempo que se le dio a esta gente, en principio, un día, era un tiempo de gracia, era un tiempo para sopesar las cosas, para analizar. ¿Será que lo que estamos haciendo está bien? ¿Será que lo que estamos diciendo contra Moisés y Aarón está bien? ¿No será que estamos murmurando contra Dios al murmurar contra los siervos de Dios? Bueno, así dijo Moisés. Haced esto, tomad incensarios,
Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos ahumerio delante del Señor mañana. Bueno, incienso, la verdad, es incienso, porque aquí esta traducción dice saumerio. No sabemos qué tan afectada está, ¿cierto? Ahora con todo esto. Nos ha hecho de mucho bien estudiar con la hermana Gabriela este golpe tras golpe contra la verdad. Bueno, el término que conocemos nosotros es incienso, ¿cierto? Y será que el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Basteos esto, hijos de Leví. Dijo más a Moisés, oíd ahora, hijos de Leví. Bueno, antes de esto, quiero llamar la atención a esto en el versículo 6. Cuando Moisés le dice a Coré y a todo su séquito, tomad incensarios y poned fuego en ellos y poned incienso delante del Señor mañana. Está hablando de un incensario diferente al altar del incienso, ¿sí? El altar del incienso era el que estaba en el lugar santo, era un mueble grande donde se quemaba incienso. Pero los incensarios, había un incensario portátil, móvil, con el cual el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo también. Bueno, ok. Dijo más a Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, haciéndolos al llegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo del Señor y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? Hermanos, estos de Coré, ¿sí? Eran levitas, eran descendientes de los levitas. Y estos habían sido apartados de la congregación para ministrar en el santuario. Eran personas activas, eran personas también importantes, principales, ¿sí? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Para qué? Para que procuréis también el sacerdocio. Ah, bueno, Coré lo que estaba queriendo hacer era destronar a Aarón y él hacer lo que estaba haciendo Aarón, ¿sí? Como sumo sacerdote. Voy a seguir leyendo. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor, ¿sí? Os estás juntando contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hermanos, aquí tenemos una evidencia de que todos aquellos que murmuran contra los siervos del Señor, por más humildes que sean, están murmurando contra el Señor. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, los otros que no eran levitas, que eran hijos de Rubén. Mas ellos respondieron, no iremos allá, no queremos reconocerte a ti como dirigente, no te queremos reconocer en nada, así que no te vamos a obedecer, dijeron. Entonces hicieron una pregunta, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Imagínense. Le llamaban a Egipto una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto. Es poco eso, sino que ahora también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Fíjense en esas palabras tan bajas, hermanos. Estas palabras de Datán y Abiram. Lo acusan a Moisés ¿de qué? De haberlos sacado a aguantar hambre, de haberlos hecho salir de una tierra que, entre comillas, fluye leche y miel. Las ollas de carne para ellos eran leche y miel. Y además le dicen que ahora, noten esto, hermanos, lástima, no me alcanzó el tiempo para subrayar. También te enseñoreas o te enseñorees de nosotros, ¿cómo? Imperiosamente. ¿Qué significa esa palabra imperiosamente? Enseñorearse de nosotros imperiosamente. Le estaban diciendo que él estaba ejerciendo una autoridad tipo rey, tipo monarca, tipo imperio sobre ellos. Eso era lo que le estaban diciendo. Te enseñoreas, te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Y no solamente de nosotros, sino de toda la congregación.
te estás enseñoreando imperiosamente sobre nosotros. Estaban murmurando Datán y Abiram. Y no estaban murmurando contra Aarón, perdón, contra Moisés. Estaban murmurando contra el Señor. ¿Sí? Bueno, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces, había una rebelión allí, había una apostasía, había una disidencia contra Dios y contra los siervos del Señor. Estaban acusando a Moisés y a Aarón. A Moisés específicamente lo estaban acusando de enseñorearse imperiosamente, como si fuera un monarca, un rey sobre ellos y sobre la congregación. Entonces dijeron, no te vamos a hacer caso, así que no vamos a ir donde tú nos estás llamando. Bueno, no vamos a ir, no vamos a ir. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y al llegar delante del Señor, cada uno su incensario. Allí dijo, 250 incensarios, hermano. Cada uno debía tomar su incensario portátil, ¿cierto? Obviamente, con las brasas y poner el incienso que el Señor había ordenado ahí, ¿cierto? Tú y también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y pusiéronse a la puerta del tabernáculo de la congregación con Moisés y Aarón. Bueno, ahí los reunió. Vengan todos. Hoy el Señor va a demostrar quién está con Dios, a quién reconoce Él como su siervo y a quiénes no. Porque esto estaban murmurando, ¿sí? Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación. Hermanos, miren lo que había hecho Coré. Había ido persona por persona, familia por familia, y ya los había convencido de que se rebelen. Y había hecho juntar contra Moisés y Aarón toda la congregación a la puerta del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo de la congregación. Entonces, hermanos, Dios debía intervenir. Dios iba a tomar las riendas del asunto, porque había una murmuración, había una apostasía, había una disidencia, había una rebelión contra el Señor. Entonces, la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Todo el mundo se dio cuenta que era la gloria de Dios la que apareció. Y eran conscientes de eso. ¿Y qué pasó? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo, miren la voz de Dios a Moisés, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Esa era la orden de Dios, que Moisés le tenía que decir a la gente, apártense de la tienda de estos tres rebeldes, de Coré, Datán y Abiram. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él, dice. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán, miren lo que hicieron, salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeños, sus chiquitos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Moisés le aclaró y le dijo, yo no soy aquí el rey que tú estás pensando que soy. Yo no me estoy enseñoreando imperiosamente. Estoy obedeciendo la voz del Señor y el Señor va a demostrar hoy
que es así. ¿Y qué pasó? Le va a poner una advertencia y le dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos de una muerte natural, quizás como mueren todos los hombres, si así mueren, en otras palabras, si después de hoy estos siguen viviendo y llegan a la edad, quizás a envejecer y mueren normal, o si fueron ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. En otras palabras, si hoy a estos no les pasa nada y siguen su vida normal, entonces yo no soy enviado de Dios, dijo Moisés. Pero, dice el versículo 30, si el Señor hiciera una nueva cosa, algo sobrenatural, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Dios mío, mire, yo cuando leí estas cosas dije, gracias a Dios que el Señor ahora no obra de esta manera. No obra contra los murmuradores, contra los que se rebelan, contra los que causan envidia, celos y corrompen los ánimos de los hermanos y murmuran contra los siervos de Dios. Gracias a Dios que la tierra hoy no se abre y se los traga. Ahora Moisés ha dicho así, si sucede algo sobrenatural y la tierra se abre y se los traga, entonces vamos a ver que Dios dice, mas si el Señor hiciera una cosa nueva, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que en acabando el de hablar todas estas palabras, ¿qué hizo, hermano? Rompióse la tierra que estaba debajo de ellos. Se abrió la tierra, hermanos. Moisés que termina de hablar y la tierra se abre. Y abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda, hermanos, por la rebelión de estos tres hombres, hermanos. Por la rebelión habían contaminado a sus esposas, a sus hijos, y ellos también perecieron juntamente con ellos. Fueron contagiados, fueron contaminados de esos malos ánimos. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, cubriólos la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué tremendo, hermanos. Qué cuadro tan impactante esto. Aquellos que se rebelaron contra los siervos de Dios. Versículo 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. Huyeron, hermanos. La congregación que se había apartado de ellos, gracias a Dios, huyeron, ¿sí? Porque decían que no vaya a ser cosa que nos trague también a nosotros la tierra. Se apartaron, hermano, y salió fuego del Señor y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Fíjense, hermanos, a estos tres se abre la tierra y se los traga. Y a los 250 hombres de los principales del pueblo, de la congregación, que también se habían corrompido y los habían creído, salió fuego del cielo y los consumió, hermanos, 250. Y entonces dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo de Aarón sacerdote, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. O sea, esos incensarios estaban santificados. Los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor. Los incensarios son santificados y serán por señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y extendíalos para cubrir el altar. Eso fue lo que hicieron con esos incensarios. En recuerdo a los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer saumerio e incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como sus séquito, según se lo dijo el Señor por mano de Moisés. Ahora noten lo que va a pasar, hermanos.
El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo del Señor. Imagínense cómo estaban de corrompidos los ánimos y todo el efecto que había causado la rebelión de Coré, Datán y Abiram y de los 250 principales, que al otro día, hermanos, la congregación, ¿cierto? Toda la congregación, dice ahí, toda la congregación de los hijos de Israel se contaminó de eso y murmuró, dice, contra Moisés y Aarón. ¿Y qué hicieron? Les echaron la culpa a ellos. Vosotros habéis muerto al pueblo del Señor. Vosotros, imagínense, les dijeron asesinos. Ustedes destruyeron al pueblo del Señor. Hermanos, ese día, ese día, el Señor no los destruyó a ellos también. Les dio a ellos un tiempo de gracia adicional, así como les había dado a estos tres. Mañana. Tenían tiempo de pensar, tenían tiempo de reflexionar, tenían tiempo de orar, de pedir dirección de Dios. ¿Será, estará bien que estemos haciendo esto? Y entonces dice, hermanos, el versículo 42, y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de la congregación. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Otra vez la gloria del Señor, hermanos, apareció. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de la congregación. ¿Y qué pasó? Y el Señor habló a Moisés diciendo, versículo 45, apartaos de en medio de esta congregación, y yo los voy a consumir en un momento. Imagínense, hermanos, la ira de Dios. Resueltamente apareció, así como había aparecido el día anterior, para abrir la tierra, hermanos, y tragar a estos y quemar con fuego a los 250. Ahora aparece y dice, apártense de ellos, ¿sí? Apártense de la congregación. Yo los voy a consumir en un momento, hermanos. Pero Moisés y Aarón que amaban a la congregación, que sabían que habían sido engañados por estos tres disidentes y estos 250 que le siguieron. ¿Qué hicieron? Se echaron sobre sus rostros Moisés y Aarón, ¿sí? Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon perfume y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante la faz del Señor. En otras palabras, Aarón rápido, vaya, cúbralos con la justicia de Cristo, por favor, que sea el Señor Jesucristo que se interponga en su justicia. Porque dice allí, hermanos, la mortandad ha comenzado y comenzaron a ver los muertos de la congregación. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Se comenzaron a morir, hermanos. Y él puso incienso, perfume, hizo expiación por el pueblo y puso entre los muertos y los vivos. Allá estaban ya, la mortandad había empezado y los muertos estaban ahí avanzando, cayendo, y Aarón se puso aquí entre los muertos y los vivos, ¿sí? Y entonces dice, puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. A ver, hermanos. A los 14.700 sumémosle los 250, 14.950, más Datán, más Coré, Datán y Abiram, 14.953. Por lo menos eso es lo que se menciona aquí, ¿sí? Y dice, pero, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por el negocio de Coré. Bueno, aquí hace una aclaración. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de la congregación cuando la mortandad había cesado. Hermanos,
Esta historia es lo que el apóstol Pablo también dice. Estas cosas le sucedieron como ejemplo a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Eso, hermanas, eso le sucedió como ejemplo a nosotros. Entonces vamos en el tiempo que nos queda, hermanos. Vamos en el tiempo que nos queda a ver, para que no sean mis palabras, a revisar, hermanos, lo que patriarcas y profetas, como dice aquí, hermanos, ¿sí? Aquí en el capítulo que está resaltado aquí, hermanos. Bueno, no lo tengo, pero vamos a leerlo. Permítame un ratico aquí, hago un ajuste. Para leer lo que dice el capítulo de Patriarcas y Profetas. Capítulo 1, basado en números 15 y 16, lo que estamos leyendo. ¿Sí? Lo que estamos leyendo. Bueno, entonces dice así. Los castigos infligidos a los israelitas lograron por un tiempo refrenar su murmuración y su insubordinación. Antes de esta rebelión de Coré, Datán y Abiram, habían venido castigos ya, y esos castigos habían refrenado murmuraciones y insubordinación. Lo mismo que sucedió en el cielo, es apostasía, hermanos. Pero aún moraba el espíritu de rebelión en el corazón. Recuerden que el espíritu de rebelión solamente proviene del gran apóstata, del gran rebelde que es Satanás. Y produjo al fin los más amargos frutos. Las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho. Pero ahora, como resultado de un propósito obstinado, de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Hermanos, el Señor llama a sus siervos y cuando los conspiradores vienen, hermanos, con esos impulsos repentinos, vienen ahora con ese propósito obstinado para hacerle perder autoridad, para derrocar la autoridad, quizás de los que el Señor ha puesto para presidir. Entonces, ¿qué hace? Vienen y traman conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Ya vimos, hermanos, a lo que llevó esta rebelión. Ya vimos. Y eso ha servido de ejemplo para nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, sigo leyendo. Coré. Vamos a ver cuántos Coré modernos hay hoy en nuestro tiempo. Dios no permita, o mejor, Dios que nos libre a nosotros de este mal, hermanos, de ser como Acán modernos, como los Coré modernos. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coa y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente, no era cualquier persona por ahí, era un hombre capaz, influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. Es como si estuviera repitiendo las palabras de allá en el cielo, ¿cierto? De Satanás. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto. Y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón. Mire, a mí me llama la atención esto. No fue de la noche a la mañana que Coré salió con estas ideas. Dice que había quedado desconforme y que él había había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón sin atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Venía cultivando eso en su mente, secretamente venía pensando, no estaba conforme, no estaba conforme con lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil
como la religiosa. La autoridad civil de Moisés como la religiosa de Aarón, la autoridad religiosa. Y no dejó de encontrar simpatizantes. Claro, cada vez que pasa esto, los simpatizantes comienzan a aparecer. Y como estos van de casa en casa, empiezan a llamar a los hermanos, empiezan a sembrar ahí el veneno, empiezan a contagiar, a corromper los ánimos y logran como Satanás, hermanos, una cosecha abundante. ¿Sí? Estoy leyendo las palabras de la profeta. ¿Sí? Y entonces dice, no dejó de encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, eh, los coatitas, los de Coat, al sur del tabernáculo acampaba la tribu de Rubén y las tiendas de Datán y Abiram. Miren que este Coré contagió a sus vecinos, los que más cercanos estaban a él. Los contagió, claro, le quedaba cerca para irles a visitar, para irles a corromper los ánimos, ¿cierto? Dos príncipes, Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu, estaban cerca de la de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Oh, qué buen proyecto, dijeron. Qué buen proyecto. Claro que te vamos a apoyar. Tú vas a ser el sacerdote y nosotros vamos a ver la parte civil, la de Moisés. Tú vas a derrocar a Aarón, nosotros vamos a ver la parte civil. ¿Sí? Porque eran descendientes de Rubén. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Alegaban que, dice, siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. Bueno, voy a subir un poquito, escúchenme aquí. El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran manera los fines de Coré. En la amargura de su desilusión, revivieron sus dudas, celos y odios antiguos, y nuevamente se elevaron sus quejas contra su paciente caudillo. Continuamente se olvidaban los israelitas de que estaban sujetos a la dirección divina. Se olvidaban, se olvidaban. No recordaban que el ángel del pacto era su jefe invisible. No era Moisés su jefe, no era Aarón su jefe, era el ángel del pacto. El mismo Cristo era el que los dirigía, ¿sí? Ni que, velada por la columna de nube, la presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía Moisés todas sus instrucciones. Moisés no era el jefe, Moisés no era el monarca, Moisés recibía de Cristo las instrucciones. Él iba adelante. Se olvidaban de eso el pueblo. No querían, dice, perdónenme, aquí se me fue un poquito, hermanos, escúchenme. No querían someterse a la terrible sentencia de que todos debían morir en el desierto. Ya el Señor les había dicho que por su rebelión todos iban a morir en el desierto y en consecuencia estaban dispuestos a valerse de cualquier pretexto para creer que no era Dios sino Moisés quien los dirigía y quien había pronunciado su condenación. Le estaban echando la culpa a Moisés, no, esto es cosa tuya, le decía. Eso de que no vamos a entrar a la tierra prometida es cosa tuya. Bueno, los mejores esfuerzos del hombre más manso de la tierra no lograron sofocar la insubordinación de ese pueblo. Hermanos, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Si lograron eso con Moisés, imagínense nosotros que somos impacientes. ¿Qué se podría decir de nosotros? Y aunque en sus filas quebrantadas y raleadas tenían a la vista las pruebas de cuánto había desagradado a Dios su anterior perversidad, no tomaron la lección a pecho. Otra vez fueron vencidos por la tentación. Ellos, hermanos, tenían pruebas, hermanos, de que la rebelión había raleado las filas. Habían muerto. Hace un rato nomás leímos 23,000. Habían muerto muchos por la rebelión. ¿Sí? Por el pecado también, por la apostasía. Pero ahora otra vez fueron vencidos por la tentación. No habían aprendido, como dice la hermana Mónica aquí en el chat. Qué pueblo tan terco.
La vida humilde de Moisés como pastor había sido mucho más apacible y feliz que su puesto actual de jefe de aquella vasta asamblea de espíritus turbulentos. Claro, pues, hermanos, era más fácil lidiar con las ovejas, ¿sí? Con el callado, con las ovejas. Eso le daba más felicidad a Moisés que lidiar con esta congregación, ¿cierto? De espíritus turbulentos, dice. Sin embargo, Moisés no se atrevía a renunciar. En lugar de un callado de pastor, se le había dado una vara de poder que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. Hermanos, el día que Dios ya ha de poner la armadura, ese día, hermanos, solamente ese día es donde debemos renunciar. Antes no. ¿Qué más dice? El que lee los secretos de todos los corazones había observado los propósitos de Coré y de sus compañeros. Hermano, grábate esto, hermanos. Dios lee todos los secretos de los corazones. Y Dios sabía cuáles son los propósitos de Coré, Datán y Abiram y de todos ese séquito. Dios sabía. Coré quizás podía engañar a la congregación, a sus vecinos, pero Dios sabía porque Dios lee los pensamientos. Así también ahora, hermanos. Tú puedes engañar a la hermana, al hermano. Tú puedes creer que procuras la estabilidad de la iglesia, del grupo, de la familia, pero Dios lee tus pensamientos, Dios conoce tus propósitos, ¿sí? Y había dado a su pueblo suficientes advertencias e instrucciones para permitirle eludir la seducción de estos conspiradores. Le había dado oportunidad. Los israelitas habían visto el castigo de Dios caer sobre María por sus celos y sus quejas contra Moisés. La misma hermana estaba celosa. El Señor había declarado que Moisés era más que profeta. Qué interesante esto, hermanos, esta frase. El Señor había declarado que Moisés era más que profeta, porque había dicho, cara a cara hablaré con él. Y había agregado, hermanos, cuando la hermana Joay dice, ella dice, se refiere a esto. Si alguien me llama profeta, yo no me opongo, yo no digo que no. Pero mi oficio es la de más de un profeta, dice ella. ¿Sí? Ahora, Dios había agregado, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, el Señor estaba defendiendo a su siervo. Y el Señor les está diciendo, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra o contra mi siervo Moisés? Dice Números 12:8. Estas eran instrucciones que no iban dirigidas solamente a Aarón y a María, sino también a todo Israel. Así había dicho, ¿sí? Hablar contra su siervo, hermanos. El Señor lo toma toma ese caso él mismo. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó. Noten esto, noten quién era este Coréis y esos compañeros del Datán y Abiram. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. No eran cualquiera, ¿verdad? Podíamos decir, eran privilegiados. Habían ido hasta allá, hermanos, habían presenciado, habían acompañado a Moisés en el ascenso al monte y habían presenciado la gloria divina. No eran cualquiera, hermanos. Pero desde entonces habían cambiado, habían albergado una tentación ligera al principio, pero ella se había ido fortaleciendo, se había fortalecido al ser alentada, hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás, poco a poco, hasta que Satanás tomó posesión de esas mentes y se aventuraron a emprender su obra de desafecto, una obra de desafecto con la excusa, noten, con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro. Procuraban la estabilidad del pueblo, como Satanás en el cielo.
comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro y luego a los jefes de Israel, hasta que los convencieron a los jefes de Israel. 250. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos. Y por último, creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Cuán engañados estaban, hermano. Creían que los estaba moviendo el celo por Dios, que procuraban la estabilidad del pueblo, de la iglesia, pero era el mismo Satanás que los estaba dirigiendo. Y entonces, ¿qué dice? Lograron conquistar a 250 príncipes, que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores, se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno. Hermanos, por eso hay un partido que se llama Cambio Radical. Hay quienes pretenden, hermanos, hacer cambios radicales, pero están instigados por Satanás. Si nosotros estuviéramos al frente, si nosotros estuviéramos dirigiendo, esto no sería así. Así dijo Satanás. Esto no sería así, sería diferente. ¿Y cómo escuchó, cómo encontraba el pueblo eso? Oh, estos hombres sí valen la pena. Vamos a leer. Entonces dice, y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Ellos querían mejorar la administración que estaba haciendo Moisés y Aarón. Los celos habían provocado la envidia y la envidia la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor, que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. Se convencieron erróneamente a sí mismos y mutuamente de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Los descontentos decían que aquellos caudillos se habían exaltado a sí mismos por sobre la congregación del Señor. ¿Cómo se llama esto? Exaltarse a sí mismos por sobre la congregación del Señor. Autoridad. Dicen que habían abusado de la autoridad. Al investirse del sacerdocio y el gobierno, sin que la familia de ellos merezca distinguirse sobre las otras familias de Israel. No eran más santos que el pueblo, dijeron. Todos son santos, igual a ustedes. No son más santos que el pueblo y debiera bastarles el estar equiparados a sus hermanos, quienes eran igualmente favorecidos con la presencia y protección especiales de Dios. Los conspiradores trabajaron luego con el pueblo. Entonces se fueron a los dirigentes, luego con el pueblo. A los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y alabanza. Noten esto, a los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y alabanza. Y así obtuvieron Coré y sus asociados la atención y el apoyo de la congregación. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, puesto que solo había deseado aquello a lo cual tenía derecho. Pero noten esta frase, hermanos. Estos tres fueron a la congregación y le dijeron, nosotros estamos en favor de sus derechos. Ustedes tienen derecho, ¿sí? Y nosotros estamos tratando de defender sus derechos. Pero Moisés era un gobernante intolerante. Noten estas palabras. Es que este hermano Moisés es intolerante, es muy duro, es áspero, que había reprendido al pueblo como pecador cuando era un pueblo santo entre el cual se hallaba el Señor. Entonces le estaban llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno. Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto. Miren cómo este Coré va a hacer ahora una reseña y va a contar lo que ha pasado antes. Y le estaba echando lo de antes la culpa a Moisés, donde se los había puesto en estrecheces y muchos habían perecido a causa de su murmuración y de su desobediencia.
Sus oyentes creyeron ver claramente que se habrían evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Le estaban echando la culpa a Moisés, al comportamiento de Moisés, al trato de Moisés. Decidieron que todos sus desastres eran imputables a él. La culpa la tiene Moisés. Ah, que el hermano se retiró, la culpa la tiene él. Ah, que pasó esto, la culpa la tiene él. ¿Qué más dice? Y que su exclusión de Canaán se debía, por lo tanto, a la mala administración y dirección de Moisés y Aarón. Que si Coré fuera su adalid y los animara, espaciándose en sus buenas acciones, en lugar de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero. En vez de errar de acá para allá en el desierto, entrarían inmediatamente a la tierra prometida. Las promesas del cambio radical. ¿Sí? Muy bien. En esta obra de desafecto, reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía que en cualquier momento anterior. Oye, hermanos, estos no se habían unido ni habían estado tan unidos en armonía en ningún momento antes que ahora para rebelarse. Ahora sí estaban unidos. No se habían unido para otras cosas buenas, pero para esto sí se unieron y estaban en total armonía. El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza y confirmó su creencia de que si no se la reprimía, la usurpación de la autoridad por Moisés resultaría fatal para las libertades de Israel. Hermanos, este Coré los convenció de que Moisés estaba coartando sus libertades, que estaba afectando su libertad de expresión, su libertad de actuar. Hermanos, ¿no será que hoy en día encontramos estos mismos personajes? Es que no se nos deja expresar esas florecitas con soles, ese bendecido día al martes. Es que no se nos deja alzar las manos en las primeras horas del primer día de la semana y decir feliz semana. No se nos deja, se nos está coartando la libertad de expresión, se está yendo a los extremos, al fanatismo. ¿No será, hermanos, que el diablo ha puesto en tus labios, en tu mente, esas mismas palabras? Se está coartando la libertad. Entonces, dice que si eso no se cortaba, iba a resultar fatal para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto y lo había autorizado para cambiar el gobierno antes que sea demasiado tarde. Pero muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré. Gloria a Dios por eso, porque muchos estaban bien despiertos, habían leído, habían orado, tenían discernimiento y muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré contra Moisés. No todos le prestaron oídos a estos disidentes, a estos rebeldes. ¿Sí? Hermanos, no alcancé a colocar la cita, hermanos, de la advertencia que nos hace la profeta cada vez que alguien se levanta a hablar en contra de uno de los siervos del Señor. Usted y yo tenemos el deber de cortar de raíz eso, no permitir que se nos hable mal de los siervos del Señor. Esto es rebelión, hermanos. Recordaban la paciencia y las labores abnegadas de este último, y el recuerdo perturbaba su conciencia. Fue necesario, en consecuencia, atribuir algún motivo egoísta al profundo interés de Moisés por Israel. Y se reiteró la vieja imputación de que los había sacado a perecer en el desierto. Ahora miren de lo que lo acusan. A fin de apoderarse de sus bienes. Ahora, hermanos, estaban acusando al siervo de Dios de ladrón, de querer apoderarse de sus bienes. Lo estaban acusando de eso a Moisés.
Por algún tiempo, esta obra se desarrolló secretamente, secretamente. No obstante, tan pronto como el movimiento adquirió suficiente fuerza como para permitir una franca ruptura, Coré se presentó a la cabeza de la facción y públicamente acusó a Moisés y Aarón de usurpar, de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Hermanos, públicamente reventó el asunto. Públicamente Coré dijo, aquí nosotros también tenemos derecho de administrar. Todos son santos, todos somos santos. Ustedes no tienen por qué enseñorearse como unos monarcas aquí delante de nosotros. Todos estamos al mismo nivel, todos somos santos. Públicamente podemos compartir la administración y la autoridad que ustedes tienen, porque también somos santos y también somos capaces. Alegó además que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. Qué ejemplo tan patente, hermanos. Cuando te dicen, si no te dejan expresar lo que tú quieres en el grupo, te están robando tu libertad y tu independencia. Si no te dejan expresar en la iglesia lo que tú quieres, te están robando la libertad de expresión y la independencia. Basta ya de vosotros, le dijeron a Moisés y Aarón, basta ya. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Estos estaban engañados, creían que Jehová estaba con ellos, pero era el mismo diablo que estaba con ellos. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué os enseñoreáis hoy en día, hermanos? ¿Por qué os tomáis la autoridad? ¿Por qué es que ejercéis un poder tipo rey, un monarca, una jerarquía de alto? ¿Por qué? Esas son las preguntas que hicieron. Moisés, dice, Moisés no había sospechado la existencia de tan arraigada maquinación y cuando comprendió su terrible significado, cayó postrado sobre su rostro en muda y fervorosa súplica a Dios. Hermanos, a veces nosotros damos el beneficio de la buena fe, no sospechamos, creemos que todo está bien, que no pasa nada, hermanos, pero el Señor saca a la luz las cosas, ¿sí? Este Moisés se postró en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó entristecido, pero sereno y fuerte. ¿Cómo estaba Moisés ofendido después de tanto sentirse traicionado, quizás por las personas más cercanas? ¿Sí? Había recibido instrucciones divinas. Ahora Dios le había indicado qué era lo que iba a pasar. Mañana mostrará a Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, lo acercará así. Ya leímos números 16. La prueba se postergó hasta el día siguiente. ¿Y por qué se postergó la prueba hasta el día siguiente? Tiempo de gracia. A fin de dar a todos tiempo para reflexionar. Hermano, quizás el Señor está postergando el tiempo para que reflexionemos, para que pensemos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, para que nos arrepintamos. Evitemos que la tierra se abra y nos trague, apreciados hermanos. Entonces dice, entonces los que aspiraban al sacerdocio debían venir cada uno con su incensario y ofrecer incienso en el tabernáculo en presencia de la congregación. La ley decía explícitamente que solo los que habían sido ordenados para el oficio sagrado debían oficiar en el santuario. Eso decía la ley. Solamente los que habían sido ordenados para el oficio sagrado. Pero ahora ellos debían tomar incensarios también.
Y aún los sacerdotes, Nadab y Abiú, aún estos hijos de Aarón, hermanos, habían perecido por haber despreciado el mandamiento divino y ofrecido un fuego extraño. No obstante, Moisés desafió a sus acusadores a que refirieran el asunto a Dios. Se atrevían a hacer una declaración dice, no obstante, Moisés desafió a sus acusadores a que refirieran el asunto a Dios. Se atrevían a hacer una declaración tan peligrosa. Hermanos, ellos, sin estar ordenados para el oficio de sacerdotes, cayeron ahí, hermanos, en la codicia. Se atrevieron a hacer eso, hermanos. Hablando directamente a Coré y a sus asociados levitas, Moisés dijo, ¿os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Les parece poco esto? Hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Datán y Abiram no habían asumido una actitud tan atrevida como la asumida por Coré. Y Moisés, movido por la esperanza de que se hubieran dejado atraer por la conspiración sin haberse corrompido totalmente, los llamó a comparecer ante él, los llamó aparte. Tenía la esperanza Moisés de esto. Pero ¿qué pasó? Para oír las acusaciones que ellos tenían contra él, pero no quisieron acudir e insolentemente se negaron a reconocer su autoridad. Su respuesta, claro, estaban contaminados, estaban contagiados ya. Su respuesta, pronunciada a oídos de la congregación, fue, es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Hermanos, miren esa acusación contra Moisés. Le estaban diciendo, tú vas a sacarle los ojos a estos hombres. Por lo tanto, no vamos a ir, no vamos a subir. Así aplicaron, dice, así aplicaron al escenario de su esclavitud las mismas palabras con que el Señor había descrito la herencia prometida. Hermanos, imagínense decir que Egipto era una tierra donde fluía leche y miel. Si allá eran esclavos, hermanos, allá estaban esclavos, pero así es la terquedad que Satanás pone en la cabeza de las personas. Acusaron a Moisés de simular estar actuando bajo la dirección divina para afianzar su autoridad. Y declararon que ya no se someterían a ser dirigidos como ciegos, primero hacia Canaán y luego hacia el desierto, como mejor convenía a sus propósitos ambiciosos. Así se le atribuyó al que había sido como un padre tierno y paciente pastor, dice, el negrísimo carácter de tirano y usurpador. Hermanos, a Moisés, tengo que estar levantando la silla, hermanos, porque está un poquito mal aquí el asunto y se me va bajando con el tiempo. Noten, noten lo que dice, hermanos. Así dice, se le atribuyó al que había sido como un padre tierno y paciente pastor, el negrísimo carácter de tirano y usurpador. Se dijo de Moisés que era un tirano, que ejercía monarquía, tipo rey, que era imperioso, que estaba usurpando. Se le imputó la exclusión de Canaán, de que el pueblo sufriera como castigo de sus propios pecados. No, todo esto de que no hemos entrado a la tierra de Canaán es culpa de Moisés. Era evidente que el pueblo se identificaba con el partido del desafecto. Ahí estaba dividido el pueblo, hermanos.
y era evidente que el pueblo se identificaba con el partido del desafecto. Pero Moisés no hizo esfuerzo alguno para justificarse. Dejó Moisés que pasara el tiempo, a ver si había oportunidad de que corrigieran su postura. En presencia de la congregación, apeló solemnemente a Dios como testigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta, y le imploró que él lo juzgara. Al día siguiente, los 250 príncipes encabezados por Coré se presentaron con sus incensarios. Se los hizo entrar en el atrio del tabernáculo, mientras el pueblo se reunía afuera para esperar el resultado. No fue Moisés quien reunió la congregación para presenciar la derrota de Coré y su compañía, sino que los rebeldes, en su presunción ciega, la convocaron para que todos fueran testigos de su victoria. Qué presunción tan tremenda, hermanos. Yo me puedo imaginar lo que ellos dijeron. Vengan, van a presenciar ahora y van a ver la demostración de que Dios va a hacer a un lado a Moisés porque él es un monarca, es un tirano y él nos va a aceptar a nosotros. Vengan, vamos a ver, vengan a disfrutar de la victoria. Qué presunción tan ciega, hermanos. La convocaron para que todos fueran testigos de su victoria. Gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de Coré. Gran parte, cuyas esperanzas de realizar su propósito contra Aarón eran grandes. Estaba convencido de que él iba a ganar la victoria. Cuando estaban todos así reunidos delante de Dios, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Moisés y Aarón recibieron esta divina advertencia: apartaos de esta congregación y consumiré en un momento. Los voy a consumir en un momento. Pero ellos se postraron de hinojos y rogaron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo hombre, no es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Coré se había retirado de la asamblea para unirse a Datán y Abiram. Cuando Moisés, acompañado por los 70 ancianos, bajó para dar la última advertencia a los hombres que se habían negado a comparecer ante él. Aún así, hermanos, Moisés les hizo un último llamado. Como multitudes lo seguían, antes de pronunciar su mensaje, Moisés ordenó al pueblo por instrucción divina: apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis por todos sus pecados. Hermano, quizás el Señor te esté diciendo: oye, apartaos de estos hombres impíos, de estos insubordinados, de estos rebeldes, apartaos para que no participes de sus pecados, ¿sí? Para que no perezcáis por todos sus pecados. La advertencia fue obedecida porque se apoderó de todos la aprensión de que iba a caer un castigo. Hermanos, la congregación se apartó y era el momento de que estos se arrepintieran y dijeran: no, sí, está bien, nosotros también nos queremos apartar de esto. Pero ahí se quedaron, hermanos, desafiantes, ahí se quedaron, ¿sí? Los rebeldes principales se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado, pero en su osadía no disminuyó, ahí se quedaron. Bueno, aquí estamos, los demás se fueron, pero aquí estamos, aquí nos quedamos. Se quedaron de pie con sus familias a las puertas de sus tiendas en abierto desafío a la advertencia divina. No quisieron, hermanos, escuchar la última advertencia. Allí se quedaron. No fueron capaces ni de reconocer, ni de arrepentirse, ni de hacer público su arrepentimiento. Allí se quedaron, en esa osadía desafiante, en esa ceguera. Ahí se quedaron. Entonces Moisés declaró: en el nombre del Dios de Israel, a oídos de la congregación, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad,
Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. De pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos al abismo, con todo lo que les pertenecía, y desaparecieron del medio de la congregación. El pueblo huyó sintiéndose condenado como copartícipe del pecado. Miren esa palabra, copartícipe. También estaban participando del pecado de ellos. El pueblo se sintió condenado porque también estaba participando del pecado de ellos. Pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió también. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse, pero sus afectos estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. Cuidado, hermano, que tus afectos estén por sentimientos. Cuidado que tus afectos estén del lado de los rebeldes, porque puedes compartir la suerte de los rebeldes. No te dejes llevar por sentimientos, por influencias, por presiones, por camaraderías. A veces hay hermanos que saben que los rebeldes son rebeldes, pero por sentimientos, por la amistad de tantos años, por camaradería, prefieren colocarse de parte de los rebeldes. Ya tenemos una advertencia, hermanos, de limpiar el campamento. Ya tenemos en el tema anterior esa advertencia. Bueno, mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera de la destrucción inminente, todavía podría haberse evitado el castigo divino. ¿Sí? Si Coré y sus asociados se hubieran arrepentido y hubiesen pedido perdón. Hermano, no te olvides de esto. Mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera de la destrucción inminente, en ese momento que Moisés le dice, apartaos de estos hombres, apartaos, todavía había gracia para estos. Todavía podría haberse evitado el castigo divino. Si estos, Coré, Datán y Abiram, y sus 250 asociados, se hubieran arrepentido y hubiesen pedido perdón, pero su terca persistencia selló su perdición. La congregación entera compartía su culpa, pues todos, cual más, cual menos, habían simpatizado con ellos. Aquellos que simpatizan, hermanos, son participantes del pecado. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos a quienes habían inducido a la rebelión. Al pueblo que se había dejado engañar se le dio tiempo para que se arrepintiera. Imaginen al pueblo que se había dejado engañar, se le dio tiempo de gracia también para que se arrepintiera. Hubo una evidencia abrumadora de que los rebeldes erraban y de que Moisés estaba en lo correcto. La poderosa manifestación del poder de Dios había eliminado toda incertidumbre. Ellos, hermanos, tenían evidencia de que los habían convencido de eso eran engañadores. Ese era un tiempo de gracia para ellos, para que se arrepintieran. Pero ¿qué pasó? Jesús, el ángel que iba delante de los hebreos, trató de salvarlos de la destrucción. Se prolongó el plazo para obtener perdón. El juicio de Dios había venido muy cerca y los exhortó a arrepentirse. Una intervención especial e irresistible del cielo había detenido la rebelión de ellos. Si querían responder a la intervención de la providencia de Dios, podían salvarse. Pero aunque huyeron de los juicios por temor a la destrucción, su rebelión no fue curada.
Ellos se hicieron a un lado, huyeron, pero seguían rebeldes, no estaban arrepentidos. Regresaron a sus tiendas aquella noche, horrorizados, pero no arrepentidos. Tanto los había lisonjeado Coré y sus asociados, que se creyeron realmente muy buenos y que habían sido perjudicados y maltratados por Moisés. Miren hasta dónde llegó, hermanos, las lisonjas de Coré y sus asociados en la congregación. ¿Sí? Si llegaban a admitir que Coré y sus compañeros estaban equivocados y que Moisés estaba en lo justo, entonces se verían obligados a recibir como palabra de Dios la sentencia de que debían morir en el desierto. Eso era lo que los detenía. No querían aceptar la voz de Dios que les había dicho que iban a morir en el desierto, ellos todos, y que no iban a entrar a la tierra prometida. Y eso los detuvo. No quisieron reconocer la voz de Dios. No querían someterse a esto y procuraron creer que Moisés los había engañado. Habían acariciado la esperanza de que se estaba por establecer un nuevo orden de cosas, una nueva administración, un nuevo orden mundial para ellos, en el cual la alabanza, dice, en el cual la alabanza reemplazaría a la reprensión. Es que Moisés solo nos reprende, es que Moisés nos quita la libertad de expresión, es que Moisés es un monarca altanero, es drástico, es extremista, es fanático, es que Moisés. Y entonces ahora si ponemos a Coré, entonces la alabanza va a reemplazar a la reprensión. Y el ocio y el bienestar a la ansiedad y a la lucha. Los hombres que acababan de perecer habían pronunciado palabras de adulación y habían profesado gran interés y amor por ellos. De modo que el pueblo concluyó que Coré y sus compañeros debieron ser buenos hombres, cuya destrucción Moisés había ocasionado por algún u otro medio. Hermanos, así estaba de grave la situación. Así estaba de grave la situación. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarnos. No te olvides esto, hermano. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarnos. No solo habían hecho esto los israelitas, sino que hasta se habían propuesto asesinar a Moisés y Aarón. No obstante, no se percataban de la necesidad que tenían de pedir perdón a Dios por su grave pecado. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y la confesión, sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas de que eran los mayores de los pecadores. Seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. Qué terrible situación, hermanos. No quisieron arrepentirse. Se estaban preparando para resistir la autoridad. Y Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. Todo Israel había huido alarmado cuando oyó el clamor de los pecadores condenados que descendían al abismo y dijo, no nos trague también la tierra. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y estaba a punto de hacer violencia a sus fieles abnegados jefes. Hermanos, estuvieron a punto de matarlos. Se vio una manifestación de la gloria divina en la nube sobre el tabernáculo, y salió de la nube una voz que habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. No había culpabilidad de pecado en Moisés. Por tanto, no temió ni se apresuró a irse para dejar que la congregación pereciera.
Moisés se demoró y con ello manifestó en esta temible crisis el verdadero interés del pastor por el rebaño confiado a su cuidado. Rogó para que la ira de Dios no destruyera totalmente al pueblo escogido. Su intercesión impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel. Pero el ángel de la ira había salido. La plaga estaba haciendo su obra de exterminio. Atendiendo a la orden de su hermano, Aarón tomó un incensario y con él se dirigió apresuradamente al medio de la congregación e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos. Y mientras subía el humo de incienso, también se elevaban a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo y la plaga se detuvo, la mortandad se detuvo. Pero después de que 14,000 israelitas murieron ese día, hermanos, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. No te olvides esto. La murmuración y la rebelión entraña una culpabilidad que es la mortandad. Pero se dio otra prueba, hermanos. De allí, hermanos, sigue leyendo, ¿sí? Se dio otra prueba de que del sacerdocio se había instituido en la familia de Aarón. Y allí viene la experiencia de la vara de Aarón que reverdeció. Es bueno que hermanos sigan leyendo ustedes el capítulo, ¿cierto? Pero, hermanos, dice, quedó plenamente probado que Moisés y Aarón habían hablado con autoridad divina. Y dice se quedó claramente probado esto, ¿no? Que Moisés y Aarón habían hablado por autoridad divina y el pueblo se vio obligado a creer la desagradable verdad de que había de morir en el desierto. Y entonces, ¿qué dijeron? He aquí nosotros somos muertos, dijeron. Perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Confesaron que habían pecado al rebelarse contra sus jefes y que Coré y sus asociados habían recibido un castigo justo de Dios. Bueno, al menos estos se arrepintieron. Pero voy a terminar, hermanos, leyendo esta parte. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída, se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abirán para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. ¿No subsisten aún los mismos males que ocasionaron la ruina de Coré? Es una pregunta que ella hace. ¿No subsisten aún los mismos males que ocasionaron la ruina de Coré? Abundan el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrostrada a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, hoy muchos son, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo. Hoy podríamos decir, como Coré y sus compañeros hoy, muchos son, aún entre los que profesan ser adventistas historicistas, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo,
están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios. Creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Los hebreos no querían someterse a la dirección y a las restricciones del Señor. Estas los dejaban inquietos y no querían recibir reprensiones. Tal era el secreto de las murmuraciones de ellos contra Moisés. Si se les hubiera dejado hacer su voluntad, habría habido menos quejas contra su jefe. Hermanos, si se les hubiera dejado hacer su voluntad, habría habido menos quejas contra su jefe. A través de toda la historia de la iglesia, los siervos de Dios han tenido que arrostrar el mismo espíritu y nosotros no somos la excepción. Tristemente, nosotros no somos la excepción. Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de la maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz más clara hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. El que predica fielmente la palabra de Dios y así condena a los pecados de ellos, es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio. Como no quieren soportar el dolor y el sacrificio necesarios para reformarse, se vuelven contra los siervos del Señor y denuncian sus reprensiones como intempestivas y severas. Como Coré, declaran que el pueblo no tiene culpa. Quien los reprende es causa de toda la dificultad. Y aplacando su conciencia con este engaño, los celosos y desconformes se combinan para sembrar la discordia en la iglesia y debilitar las manos de los que quieren engrandecerla. Todo progreso alcanzado por aquellos a quienes Dios llamó a dirigir su obra despertó sospechas. Cada una de sus acciones fue falseada por críticos celosos. Así ocurrió en tiempo de Lutero, Wesley y otros reformadores, y así sucede hoy. Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. Pero podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron los que al día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y Aarón y les dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando por el poder de este Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, dijo nuestro Salvador, cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los juicios a Belcebú. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre
y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. Hermanos, básicamente aquí viene la explicación de lo que es el pecado imperdonable, hermanos, y prácticamente con esto, hermanos, se da prácticamente por terminado lo que es la lectura, hermanos, la lectura de este capítulo tan interesante, ¿cierto? Bueno, hermanos, quizás esto, hermanos, debe, como dice el apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, capítulo 10, ¿sí? Hablando de la experiencia del pueblo de Israel. Versículo 11, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, aprendamos, apreciados hermanos, aprendamos de estas experiencias. No sea que Satanás esté, hermanos, colocando entre nosotros este tipo de murmuraciones, este tipo de cosas que nos lleven a murmurar contra Dios. Pidámosle al Señor que nos libre, hermanos, nos libre de murmurar, quizás de hablar cosas o de tergiversar las palabras de las personas que el Señor ha puesto para presidir, ¿sí? Hay situaciones bastante delicadas que pueden estar sucediendo entre nosotros, pero que Dios nos libre, hermanos, de caer en semejante condenación del pecado. Esta serie, hermanos, esta serie que estamos llevando a cabo, que se llama Rebelión y Mortandad, nos deja a nosotros el claro ejemplo, hermanos, de los resultados que se cosechan por la rebelión. El Señor a nosotros, por su gracia, hermanos, por más humilde que sea el siervo de Dios, es el siervo de Dios. No tenemos, hermanos, nosotros que quizás albergar en nuestras mentes ese tipo de celos, ese tipo de envidias, ese tipo de murmuraciones. Hermano, no permitas que alguien murmure, a menos que sea para evidenciar apostasía, a menos que sea para hacer quizás reprensión por la osadía que tienen muchos de apartarse de la doctrina o de apartarse, hacer prácticas contrarias a lo que debería ser el pueblo santo. Pero hermanos, pidámosle a Dios que nos libre de caer en esa tremenda condenación por esa tremenda experiencia de la rebelión de Coré, Datán, de Abiram, de los 250 príncipes y de parte de la congregación. Casi cerca de 15,000 muertos entre esos 2 días. Hermanos, que Dios nos ayude. No veo esta noche a mi hermana Argenis. Así está mi hermana Argenis acá. Hermana Argenis, voy a pedirle el favor, si me está escuchando y me confirma que está bien su audio, que por favor tenga la oración final y luego cantamos el himno. Sí, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermana. El Señor la bendiga. Bondadoso y eterno Dios,
que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. Una vez más, Señor, en esta noche, al terminar esta reunión, damos infinitas gracias por la grande misericordia que tenemos de podernos todavía reunir, de poder utilizar estos medios tecnológicos para estudiar su santa palabra, para que otros también se puedan beneficiar, Señor, los que van a escuchar este estudio. Gracias, bondadoso Señor, porque su palabra está llena de terribles advertencias, pero también, además de terribles, amorosas advertencias, Señor, que queden muy grabadas en nuestro ser, en nuestra mente, para, Señor, que por su misericordia no caigamos, Señor, porque para esto fueron escritas, Señor, como ejemplo y advertencia para todas las generaciones que iban a venir. Gracias, bondadoso Dios, porque en esta semana hemos visto cosas maravillosas, Señor, como el poder de la oración, como la unión de sus siervos, la unión de sus hijos, Señor, a través de la oración, a través del estudio de su palabra. El Señor obra maravillosos milagros de sanidad, de liberación. Gracias, bondadoso Padre. Y seguimos clamando, Señor, estas peticiones que en esta semana específicamente se han elevado, Señor, por la salud de nuestros hermanos, por la cirugía que se iba a llevar a cabo en la hermana Imelda y por lo que cada uno de ellos, Señor, el Señor nos va a mostrar. Gracias, bondadoso Dios, porque el Señor ha puesto en el corazón de nuestros hermanos, de mi hermano Carlos, esta unión, Señor, de oración, de manifestación del poder divino en la vida de nuestra hermana Adriana y de su hijo, Señor. Bondadoso Padre, gracias porque nos acerca, Señor, a través de las dificultades, a través de las crisis que experimentamos en este trasegar. Pero que no solamente nuestra unión sea por estas situaciones, sino también para dar gloria, para dar alabar y exaltar su santo nombre, no solamente por los días de crisis, sino por los días en que los milagros y la misericordia del Señor se manifiesta. Eterno Dios, nos disponemos a una noche de descanso. Por favor, Señor, sean sus santos ángeles alrededor de cada casa de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos. Sean sus santos ángeles allá en las clínicas en donde están nuestros hermanos, la hermana Imelda, Señor, y de nuestros hermanos que están con dificultades de salud. Sea su mano sanadora, restauradora en ellos y en cada uno de nosotros. Pero por sobre todo, Señor, sea la bendita obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de que si no obedecemos sus divinas leyes, que fueron establecidas para nuestro bien, única y único propósito para nuestro bien, nuestra seguridad, nuestro bienestar en cada una de las etapas de nuestra vida, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, por nuestras rebeliones, porque el pecado es rebelión contra su santa ley. Eterno Señor, muchas gracias. Todo esto lo agradecemos, todo esto lo suplicamos en los santísimos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén.